Welcome to Canyon Hills. If this is your first time here, we want to Si esta es su primera vez acá, lo queremos invitar a escanear el código QR enfrente de usted en el asiento de delante para conectarse con nuestra iglesia. También les quiero avisar que esta semana que viene cambia la hora y tienen que adelantar la hora una hora, la época de primavera. Les quiero comentar qué es lo que está pasando en el banco de comidas y cómo funciona todo. El primer paso es completar la aplicación con su nombre y su dirección. Y cuando vengan, les vamos a dar una tarjeta de familia cuando están aceptados. Y el primer paso va a ser al lugar de hospitalidad, donde hablamos con los clientes, hablamos del Señor, oramos. Y luego de esto se les asigna una persona para que puedan ir y elegir sus productos. Y también después de eso pueden ir atrás y elegir la comida que precisan para sus familias para la semana. Después viene el equipo que le pone la ayuda con la comida en los carritos y los pesan y después se los suben al auto. La parte más importante de este ministerio es crear relaciones y estar con ellos en todos los momentos en que ellos están en nuestro banco de comida. Ya estar conectados con nosotros y quizás 7 u 8 personas ya van a estar conectadas con 7 u 8 personas del momento en que entran al banco de comida y les podemos mostrar la realidad del Señor Jesucristo. Es un ministerio que cambia vidas y esto es solo hecho por el Señor que salva. Buenas tardes. Bienvenidos a la iglesia hoy. Pueden ponerse de pie y vamos a cantar juntos. Les quiero contar alguna historia, un poco de una historia personal. Cuando yo tenía 20 años, en los 20 años, yo tenía un pecado que controlaba mi vida y estaba luchando mucho, continuamente con mis pensamientos, con mis acciones, y este pecado hacía mucho deshonor al Señor. Y siempre tenía culpa, me sentía culpable por este pecado. Y el enemigo de costado siempre día y noche me estaba acusando de este pecado. Pero en Apocalipsis dice que este acusador, el diablo, siempre está acusando delante del trono de Dios, está acusando a los santos día y noche. Entonces yo pensé, a mí me parecía que ese pecado siempre estaba al lado mío, hablándome y recordándome y haciéndome culpable. Y siempre pensaba que el Señor nunca iba a usar una persona como yo para su gloria y honra. Es una persona que sepa mejor, que sea mejor que yo, que el Señor los iba a usar. Pero no es así. Las acusaciones atrás de acusaciones venían, y después encontré otra escritura en Romanos que cambió mi vida. Y dice: ¿quién va a traer cualquier carga contra los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Y quién va a condenar? Jesucristo es el que murió y el que fue levantado, y Él está ahora a la mano derecha de Dios, que está intercediendo por nosotros. El demonio, el enemigo, estaba delante del trono de Dios acusándome, pero el Señor estaba en la mano derecha del trono intercediendo por mí. La escritura dice que el diablo es el padre de la mentira. El que yo era por mi pecado.
yo decidí creer en mi Salvador que vive para siempre, intercede por mí y me llama amado por Dios. Y que creo en eso y que Él me hace sentir libre, me justifica, o voy a escuchar las mentiras del demonio, del diablo. Entonces, espero que para el fin de este servicio tú también puedes darte vuelta de lo que el demonio Satanás está hablando de ti y creas en este Dios que está intercediendo por nosotros. Ponémonos de pie y vamos a adorar al Señor. I have a strong and perfect plea, the great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. And my name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Come on, when Satan tempts me, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because a sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Come on, behold him there, and behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. And what in himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God.
give him praise in this place. Adoremos al Señor en este lugar. La canción anterior dijo que el Señor es el que hace las cosas grandes. El próximo himno habla del profundo amor del Padre por nosotros, que no tiene medida, que nos dio a su único Hijo para ser de esta persona pecaminosa un tesoro. Y el dolor era tanto en la cruz que el Padre no podía mirar, dio vuelta su cara, su cabeza. Las heridas de su Hijo traen a muchos a la gloria. Voy a dejar que sigan adorando y después retomo. Behold the man upon a cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. Ooh, it is finished. Oh, yes. And I will not boast in anything. No gifts, no power, no wisdom. But I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Amen, church. Oh, why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. And why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but I know with all my heart, his wounds have paid my ransom. His wounds have paid my ransom. You may be seated. Well, today we have the privilege of participating in communion together, and I encourage everyone who is a believer to participate with us this morning. Now would be a good time to find the elements that were handed out when you walked in, and we'll take them together in just a little bit. It brings me great joy to worship together with you on Sunday mornings. And the song that we just sang is just filled with scriptures that point us to the Lord Jesus Christ and remembering what he has done for us. It's a great song of praise to our Lord. One line in the hymn references Hebrews 2:10, which says, "For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering." Our Savior is not just a good man who lived and died a long time ago. He is the active and living creator of all things, and he is the focus of his creation. He created everything in the world to bring him glory, including you and me. And so that reward is ours through the suffering that was all on the Lord Jesus Christ. Another line from the song is from Galatians 6:14. "But far be it from me to boast
except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. Jesus' death on the cross separates believers from the meaningless cares of this world. We go from searching for meaning in the world to knowing with assurance that God has a plan and a purpose for our life. That is to bring him glory and honor and praise. And so our proclamation, our boasting to the world is not about great things that we have done. It's about the great things that he has done. A final verse I'll share is referenced in 1 Peter 2:24. For he himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Think about the beauty of that word, healed. Our sin was a critical injury. We had no way to recover, no way to heal ourselves. But when we come to Jesus through faith, the wounds that he received on our behalf provide complete healing for us. His death has killed that power that sin had over us before we came to Jesus, and now frees us to live a life that is pleasing to God. This verse also contains communion in it. Jesus bore our sins in his body on the tree. That's the bread. And by his wounds you have been healed. That is the cup. The scriptures command us when we come to take communion together to do so only after examining ourselves. And so I'm going to give you a moment to pray La única with every manera head que bowed. podemos In your heart, have a venir al conversation Señor with our ahora Lord. en la Santa Cena es Let's tener start una with a time of conversación Ask con God el for Señor y forgiveness pedirle for the el times momento de recently that you have confesión sinned, y knowing pedirle that que he will perdone forgive you. nuestros Let's pray pecados now. sabiendo que Él nos va a perdonar. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a confesar nuestros pecados. Now let's praise God together. Vamos Tell a him how adorar al thankful Señor you juntos are for ahora. what he has done. Te adoramos, Señor, por lo Proclaim que has that hecho. boast to him about the great things Y that no he has done queremos, for you. Let's continue in vamos a prayer. gloriarnos en las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Vamos a adorar al Señor por esto. The Lord Jesus himself El instituted Señor this remembrance Jesús right before his puso death on the cross. este recordamiento que estamos haciendo ahora antes de su muerte. Él dijo, el Señor tomó el pan, lo rompió, lo quebró y se lo dio a los discípulos y le dijo, tomen esto, este es mi cuerpo. Vamos a tomar este pan juntos. And he took a cup, Y tomó la and when he copa had given thanks, y después he que gave it dio to them, gracias, saying, se los "Drink of it, dio all a of los you, discípulos. Le dijo, for this is my tomen de blood of esta the copa, covenant, which porque is esta es poured mi out for many sangre for forgiveness of sins." de Let's su take mandamiento this para cup together. perdón de pecados. Vamos a tomar la copa de la Santa Cena. To close our time of communion together this Para morning, cerrar este I'd like to momento de offer a Santa praise to Cena, God that was Santa first Cena spoken by juntos, King David thousands les of years quiero ago. decir, This is from les First quiero Chronicles. leer del Let's un pray this pasaje de Primera Crónicas Blessed are you, que dice, O Lord, bendecido forever and ever. tú eres Yours, Dios, O Lord, is tú the eres greatness Dios, and the power tuya es el and the poder, la glory and the gloria victory y la and the victoria majesty y la for all that is majestad in the de heavens todo lo and que in the está earth en is los yours. cielos y en la Yours tierra is the es tuyo, kingdom, O Lord, tuyo es el and you are reino exalted y tú as eres head over all. exaltado In porque your hand are power reinas and sobre might, todo. and in your hand En it tu is to make poder great and to give Y strength to tú all. das And now we thank grandeza you, y our poder a God, todos. and praise your Y glorious ahora name. vamos a Amen. adorar tu precioso nombre glorioso. Of the Son of Man, stories of a Savior, holiness with human hands, treasure for the traitor. No ear has heard, no eye has seen the image of the Father
my author, my maker, my ransom, my savior, my refuge, my hiding place. And you're my helper, my healer, my blessed redeemer, my answer, my saving grace. You're my hope in the shadows, my strength in the battle, my anchor for all my days. And you stand by my side and you stood in my place. Jesus, no other name. Holy Jesus, no other name. You are worthy. You are worthy of your name. Oh, you are worthy. You are worthy of your name. Sing it again. You are worthy. Yes, you are. You are worthy of your name. You are worthy. You are worthy of your name, King Jesus. Oh, Jesus. And oh, praise the name of the Lord our God. Come on, church, sing it. Oh, praise His name for endless days, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. And sing this. And turn your eyes upon Jesus and look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Come on, church, sing it one more time. Turn your eyes. Oh, turn your eyes upon Jesus and look for in His wonderful. Oh, sing it to Him. Oh, and the things of earth will grow in the light of His glory and grace. Come on, and the things of earth, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His. Jesus, Jesús, we choose to look to you. decidimos Jesus, we mirarte a choose ti to believe you. y creer en ti.
Jesus, we choose to worship you today. Jesus, we choose Elegimos adorarte a ti hoy, acá, to turn our back on that accuser, that liar, de the dejar father of a ese lies. mentiroso, el Turn our back acusador, on all those dejarlo things atrás he has said about us. y creer en todas las cosas que Él ha dicho de nosotros y poner nuestra atención en ti, Jesús. You are worthy of all of our Tú eres praise digno and de toda la adoration. gloria y nuestra adoración. We love you. Te amamos, Señor. It's in your mighty name that we worship you. It's in your mighty name that we pray these things. It's in your En mighty tu name nombre that we will oramos do y for te all. adoramos. Amen. Adoramos Amen. en tu nombre, Jesús. God bless you. Amén. Have a seat. Dios te bendiga. Tomen asiento. Okay, let's get our Bibles open Vamos to a abrir Acts nuestras chapter Biblias 11. en Hechos, capítulo 11. If you've been with us at all, Si usted ha we estado have con seen for the nosotros first 10 últimamente, and a half chapters en los 10 y medio some últimos incredible capítulos moments in estuvimos church history. hermosos And that's what the book of historia Acts de is la all about. primera, It's about the de la first primera 3 iglesia. decades or so of the first En los century prim- church en- history. Es la chapter primera 1, iglesia after his del resurrection, siglo. Jesus speaks to his disciples En el for the very capítulo last 1, time. We saw him Jesús, después de su ascend resurrección, back to the habla a los Father from which he had apóstoles come, and he did por this última vez y right before asciende the de eyes, regreso the al very Padre eyes en of el his followers. cielo But ante sus he propios doesn't leave ojos. the disciples, his followers, alone, because in Él chapter no 2, we no saw los deja that solos a los the followers of discípulos, Jesus porque received en the capítulo Holy 2 Spirit, los just as the discípulos Old Testament recibieron el bautismo prophet del Joel Espíritu and Santo Jesus como had fue come. profetizado We'd por el also profeta seen in Joel de chapter Antiguo 2 the Testamento very y first también sermon preached by the Apostle que fue Peter, el primer and the sermón first por el people apóstol accepting Pedro. Jesus Christ as their Y Savior. 3.000 personas 3,000 of them getting aceptaron baptized all a at Cristo once. como That su was just in Señor chapter 2. y Then we hubo got to chapter 3. bautismos. And we En el saw the capítulo first 3, la miraculous primera de healing. varias curaciones Chapter 4, milagrosas. the first Capítulo persecution, 4, la when primera de Peter and muchas John were thrown persecuciones, into donde prison, Pedro y Juan simply for preaching about encarcelados Jesus' por predicar la atoning death and muerte y resurrection. resurrección de In Jesús. chapter 6, we see Capítulo the first 6, los deacons primeros diáconos selected in elegidos church para el history, ministerio, and they were para las selected to take viudas care of the y widows and the huérfanos orphans en la and the needy iglesia. in the church. In El chapter capítulo 7, 7, el we primer saw the mártir first Christian cristiano martyr muere a manos de los die fanáticos judíos at the hands of liderados the Jewish zealots por led by Saúl. Saul. In chapter En el 8, capítulo under the 8, bajo pressure la of this presión de la persecution, we see persecución, the el gospel for evangelio the se very first extiende time desde go out Jerusalén from- hasta spread Judea y out from Samaria. Jerusalem to Judea and to Samaria. In chapter 9, El capítulo we 9, saw Saulo, Saul, el judío the one who was perseguidor de los killing cristianos, se Christians. salva In chapter radicalmente 7, en el camino a now is Damasco radically saved on the road to Damascus, y se and convierte en el Jesus calls evangelista him de los gentiles to be the paganos. evangelist to the Gentiles. And today's El passage pasaje brings de us hoy nos another lleva a one otro of these momento epic épico de la moments historia de la in church iglesia. history. What we're going to see is the final Vamos a ver, stage es la of Jesus' etapa final del mandato de command in Acts Jesús chapter en 1, Hechos verse 8, 1, right before he 8. ascended to heaven. Antes que él Remember, haya Jesus subido a said los these words. He cielos. said, "You Y will dice, receive recibiréis power poder when the cuando Holy haya Spirit venido comes sobre upon you. vosotros el Espíritu And you Santo, will be my y witnesses in seréis mis Jerusalem testigos en and in all Jerusalén, Judea en Judea y and Samaria y a los and confines to de la the ends tierra. of the earth." And so in less than En menos de 5 5 años, years el of church Evangelio ha history, inundado the todos los gospel has límites de flooded raza, over literally religión y every cultura. boundary, every border of Cada race and religion límite and culture. Ha sido inundado por el Evangelio. La iglesia se habrá expandido desde Jerusalén y hasta Judea y Samaria y ahora los gentiles en la parte más remota del mundo. Let's stand now Vamos as a ponernos de pie y in vamos honor a dar of la God's palabra word, de we Dios en look honor. at it together, and we're going to pick it up Y right vamos a where we left off in verse 19 tomar donde last dejamos, Sunday. que es en el versículo 19. It says, "Now those who were scattered Ahora bien, los because que of the habían sido persecution that esparcidos a arose causa de la from Stephen," persecución that's the que hubo first con martyr motivo we de made back in Esteban, chapter 7. pasaron hasta Because of Fenicia, that, Chipre y people were Antioquía, scattered, no and they hablando a returned nadie to de la the palabra, sino a los Phoenicia, judíos. Cyprus, and Antioch, speaking the word, speaking the gospel, Pero había to entre no one ellos except the unos Jews. varones de Chipre y But there were Serene, some of them, men los of cuales Cyprus cuando and entraron en Cyrene, Antioquía on coming to hablaron Antioch, también
a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. El versículo 23 ahora. Este llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea, lo cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Señor, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que bendigas la lectura y la enseñanza de esta escritura para saber qué es lo que significa y para entender por qué todavía es tan importante hasta para nosotros hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es un efecto continuo de la persecución relacionada con el martirio de Esteban en el capítulo 8. Estos refugiados judíos que huyen de Jerusalén han recorrido cientos y miles de kilómetros por tierra y mar hasta llegar a Antioquía. Era una persecución. Cientos y miles. Llegaron a Antioquía y el verso 19 nos dice que todavía estaban compartiendo el evangelio solo con los judíos. No sabían de otra cosa. Cuando llegaron a Jerusalén, estaba lleno de judíos y estaban hablando con los judíos acerca del Mesías. Pero cuando empezaron a apartarse de Jerusalén, vieron que no hay límites geográficos. Eso es lo que supieron cuando se alejaron, sino también intelectuales, de comportamiento y culturales. Y aquí, ¿por qué esto es tan emocionante e importante para nosotros? El Evangelio, primero, cambia nuestras mentes. Quiero mirar en este capítulo 11. Tienen ustedes que recordarse que el Evangelio cambia nuestras vidas, nuestras mentes, transforma todas nuestras creencias y ninguna mente está exenta del poder del Evangelio para cambiar nuestra forma de pensar. No importa cómo esté armado o confundido, endurecido, intelectual, apático, ignorante o secular. El poder tiene el poder de sobreponerse sobre todo esto y darle la verdad acerca de Dios. Un poco de historia. Antioquía fue la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Era enorme. La economía era buena, altamente educada, súper progresista, espiritualmente abierto a cualquier cosa y una reputación de estar inmerso en la promiscuidad y la perversión sexual. Estaba inmersa en su propia versión de espiritualidad y misticismos. Eran personas crédulas que buscaban cualquier cosa y cualquier causa a la que apegarse para poder continuar con sus persecuciones libertinas con éxito ininterrumpido y placeres egoístas, incluso en el más allá. ¿Les suena familiar esto? ¿Conocen un lugar que sea parecido a esto?
This is the case in so many places of the Esto es world. así en muchos And the lugares de Bible la tells us Biblia que why. nos advierte. We're warned in 2 En Corinthians 2 chapter 4, Corintios where the 4:4 Bible dice tells us que the God el of Dios this de este age, mundo ha cegado el this world, entendimiento who de is los Satan, incrédulos has para que blinded the no minds se of le unbelievers. resplandezca Now, why? el resplandor del Evangelio de la blinded gloria them de to keep them Cristo, from el seeing cual the es light la of the imagen de gospel Dios. of the glory of Jesus Christ, who is the image of God. Satan works overtime Satanás to use this trabaja runaway sinful world horas extras to para confuse as many as confundir possible as a to la what mayor the cantidad de truth gente actually posible is about God. para reconocer cuál es la verdadera verdad sobre Dios. Dios sabía que esto iba a pasar, pero tenía un plan. He promised long ago Hace in the mucho Old tiempo Testament, lo prometió Jeremiah en chapter Jeremías 31, 31:33, que dice, este es el pacto que haré con ellos después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esta es mi promesa. Voy a poner mis leyes en sus corazones. God's plan all along was to defeat Satan. El plan del Dios de And well, toda la enter into historia es Antioch. derrotar a Satanás. Some runaway Pero aquí Christians en Antioquía los cristianos le decían a cualquiera que escuchara que todo lo que estaban buscando en vano, en todas sus búsquedas frívolas y adoración de dioses místicos, ficticios, no tenía comparación con lo que Jesucristo había venido a dar a todos los que quisieran creer y doblar la rodilla delante de Él. That's what they were saying. Eso es Simply lo que said, estaban in verse diciendo, 20, it says, 20, que they just era kept la preaching predicación the Lord Jesus Christ. de Señor They just Jesús, kept telling la people proclamación de que Él era el Dios que everything se humilló a sí they're mismo trying to bajo del have cielo, happen, tomó forma but de in carne y your life and in sangre the world humana. doesn't compare to what No se Jesus brings. compara con lo que to the Jesús person who trae puts their faith in a la him. persona que pone su The fe en Él. proclaiming that he was God Proclamar and que Él humbled es himself Dios. and came down from heaven and took on the form of human Tomó la flesh and blood in forma order de to save us humana, from de our carne sin-broken y hueso, thinking, para which we salvarnos were all born with. del pensamiento You see, when quebrantado Jesus con came el to save us, pecado he was con el coming que to todos save us from nacimos. ourselves. Él nos vino a salvar And de all of the nosotros sin-broken mismos, confusion pero that this toda esta world is convincing us confusión of. que el mundo con And el according mundo to verse tiene, 21, con it que nos says, está "A great confundiendo". number of these Y el verso 21 dice que un gran número de estos no judíos de habla and they griega returned to the creyeron Lord. y se volvieron It al was making Señor. sense. Esto And for tenía some sentido, y people, para well, we could muchas say for a personas lot las of buenas people, nuevas de maybe you as Jesús well, the good cambiaron news of Jesus radicalmente y radically eliminaron changed muchas, si and no wiped todas, las out creencias many, if vacías, not most, of the impotentes empty, powerless y las- beliefs that you had las- before Christ. There's a bunch of us sitting las around this creencias room se that didn't grow up in the church. We didn't desmoronaron. go. We Hay didn't have muchos Sunday school and Christian de parents nuestra around. We iglesia just que came to venimos a la faith maybe in iglesia, high school or en college esta or iglesia even porque later. nuestros And amigos for a o lot of durante us, las épocas when de, that de la happened, universidad a o whole del bunch of colegio stuff that venían started to a la ingrain in iglesia our hearts and minds y started to change. nuestras vidas beliefs. empezaron a cambiar. We're radically changed. Algunos thinking that I must mis earn creencias God's love cambiaron radicalmente. To realizing that God's De pensar, love is a yo pensaba que podía ganarme el amor de Dios When I came a to darme, Jesus, my y, beliefs y were me di radically cuenta changed from de que el thinking amor that de my Dios life no was estaba basically this para la collection venta. of random good and bad Muchos de karma nosotros moments. vinimos a Cristo And con este the best I pensamiento knew is my life was all about trying to make sure the good y de karma pensar outnumbered the que bad mi karma. vida era básicamente una could do that, colección de then that would be momentos great. aleatorios, de buen karma, mal karma. Era mi trabajo asegurarme de que al final los momentos de buen karma superan en número a los momentos de mal. Pero aprendí que para todos los que aman a Dios, Él promete que todo lo que suceda en nuestra vida obrará para nuestro bien de acuerdo a su propósito. Cuando nuestras vidas están en sus manos, nada de lo que nos sucede es en vano. Lo bueno, lo malo, el gozo y el sufrimiento. In God's hands, En las manos de He Dios, uses it all Él lo to usa accomplish His todo purpose para cumplir sus propósitos in my life and your life. en mi vida y en tu vida. My thinking changed from believing Pensaba that que God loved Dios me me and amaba accepted y me me because I aceptaba was porque fui baptized bautizado en la in the iglesia right church when correcta I was cuando a era un baby. bebé y darme cuenta de que solo aquellos for que sure nacen that's de all I had to nuevo y do. son bautizados por Get el that right, Espíritu you're in. Santo entran al cielo. Cambié de And I pensamiento, realized that only those who were born again de creer and que baptized muchos caminos in the que Holy conducen Spirit al enter cielo heaven.
creía que había muchos caminos que conducen al cielo, a darme cuenta de que nadie viene al Padre sino a través de su Hijo Jesús. A veces creemos que estamos todos en diferentes caminos, pero vamos todos al mismo lugar. Y va a ser un campamento con un fueguito y vamos a estar todos juntos en la eternidad. No es así. Then I realized that no one comes to the Father Nadie viene al Padre through the Son. sino a través de Jesús, su Hijo Jesucristo. My beliefs changed from thinking that God is too loving to create a Yo place creía like que Dios era demasiado amoroso para crear un lugar como el infierno, a darme cuenta de que Dios es demasiado amoroso para obligar a las personas que lo rechacen a pasar la eternidad, que lo rechacen o que lo odian a pasar la eternidad con Él en el cielo. El infierno es para los que no Therefore, if you creen. think about it, hell is a loving thing of God because He gave a place for all those who don't want anything El to do with infierno Him to va a spend the ser rest of un eternity. lugar para todos los que no creen, para la eternidad. Pero The si only yo problem is creo, it's not going to be quite estoy the con party Dios. that everyone thinks it's going to be. Y que no va a ser la fiesta que todos piensan que va a ser. My beliefs changed De from creer thinking que that I podía could live vivir my mi vida life para cualquier placer o for any búsqueda, pleasure, siempre y cuando no lastimara a nadie y que Dios estaría de acuerdo con esto. and God would be okay with that. Y Dios va a estar bien, no va a I tener believed for a long problemas. time I could just Mucho live my tiempo life the way I want. de que yo podía matter vivir how así. Inconsistent it was with God's desire Y for my fue life. As muy long as I didn't y no bother fue anyone consistente else, con los God would deseos be de just Dios fine. para mi vida. And then I learned that Me di God cuenta is que holy. Dios va a derramar su ira contra He toda promises impiedad that he is e going to injusticia pour de out los his hombres wrath que against all detienen con ungodliness and injusticia unrighteousness of man, a who la by their verdad unrighteousness suppress the truth y que about who he eliminan is a la and what verdad he has con done su in Jesus injusticia. You see, the gospel of El Evangelio Jesus es el poder de it Dios is the para power of salvarnos de God todas to estas save us mentiras, from all these de lies confusión and y all this creencias confusion llenas and de all this orgullo. pride-filled wrong believing. And there are so many people today, Hoy hay some of you tantos might cuyas be here mentes right están now, agotadas. whose minds are literally Muy just cansadas. exhausted. ¿Qué es lo correcto? We live in this world that is running away ocurre? from God at such a Este mundo pace. se está It's alejando de getting more and Dios more difficult to cada just vez know what más. is right and what is Y no wrong sabemos lo que es anymore. What is correcto, qué good and what ocurre, is qué es la evil. verdad, It qué seems son like las we're calling mentiras. good evil and evil Están llamando good. al bien mal y al mal We're supposed to bien. know what is true ¿Qué es la and what verdad? is a lie. There is so much Hay lying tanto about everything by de everyone. mentiras What are we por supposed todos, to think? mentiras de todos por todos. Atheism keeps ¿Qué es telling lo que us tenemos que there's no creer? God, so stop El ateísmo believing nos that. dice Don't que no hay believe. Dios, The no Bible creas. tells us La that Biblia God nos has dice, actually no revealed creas esto. La himself Biblia in nos dice que Dios se ha revelado en la creación, en su Hijo y la palabra. And those who do not believe in him Y los will que no spend creen eternity separated from him. En Él van a tener una eternidad We separada have de another Dios. philosophy now. Woke Otra is telling us filosofía de who's Woki, supposed to be the bad person, who's supposed to be the diciéndonos good quién es el person. malo y quién es el Constantly bueno, being diciéndonos told quién se who's supone que supposed to está be mad enojado, and who's supposed triste. to be sad. Who am I supposed to be? Who are we ¿Quién tengo supposed to que ser be? yo? Woki está diciendo Then we esto have all ahora the para gender averiguar dysphoria. quién es bien o malo, triste o enojado. La disforia de género Confusion. crea una confusión insoportable. La presión nos dice que podemos identificarnos como él o ella o ninguno. And instead of creating peace, En vez de crear instead of paz creating help and y hope, ayuda they're y esperanza, creating disaster. están creando desastre y disensión. You can't help, though. No puedes evitar changed by the ser power of the cambiado gospel por el because poder del there are Evangelio, no porque no hay logical, límites no intelectuales y philosophical filosóficos que boundaries Jesús Jesus no won't cruzará cross in order to reveal the truth para revelar la to verdad. us. It causes you to gladly Haces want que to desees run huir from con the gusto de las powerless, creencias y los dangerous, sistemas de and creencias hopeless impotentes, sin beliefs and sentido y sin world. esperanza de nuestro mundo. Is it possible that Será this is why posible Jesus said, que all por you eso who Jesús are dijo, weary, venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré and I will give descansar. you rest. Listen, if you look at the context of that, Jesus wasn't talking Jesús about no just the estaba normal hablando difficulties in de life. las dificultades de la vida, Él no estaba hablando de los problemas de la vida, Él está hablando de la insanidad y las cosas de la Every sociedad. single
crazy thought in the world y trying to de capture our cada hearts so that we pensamiento can't figure out loco the del reason mundo for que why we está ever tratando de existed. And capturarnos. he's saying, if you are Y Él finally está tired of diciendo, that, si if you estás are cansado tired de enough of esto, that si estás nonsense, he says, cansado de come to me. tanta tontería, ven a I'll mí. make sense Yo te of voy a who you are ayudar, and te how voy a you hacer got here descansar and why you're here y te and voy a what comes explicar next. Amen. por qué estás acá, cómo llegaste acá y qué es lo que viene próximo en adelante. El Evangelio también cambia la forma en que vivimos. En el verso 22 al 24 dice que un corazón transformado lleva una vida transformada y cuando nuestras creencias cambian, nuestros comportamientos cambian aún más. No importa cuántos fracasos, elecciones destructivas, arrepentimientos o caídas hayas tenido, cuántas veces hayas caído, no importa. El Evangelio cambia tanto la vida de una persona que confiamos en la verdad y ponemos nuestra fe en Jesús. Y entonces no hay límites en la vida de una persona que Jesús, que no hay límites para ser transformados a su semejanza, en la alegría de su semejanza. Nada en su pasado es una atadura al poder de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando la iglesia en Jerusalén se entera de los gentiles en Antioquía, envían a Bernabé para comprobarlo. Los judíos y los gentiles se odiaban uno a otro por muchos años. Y dijeron, los judíos decían, no puede ser que los gentiles se hayan convertido. Son gente mal. Son locos. No hay manera de que van a entender lo que Dios quiere hacer. Entonces le dijeron a Bernabé que vaya y se fije. Y me encanta cómo lo describe el autor de Hechos en el verso 24, un hombre que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Wow, hombres. ¿Hay algún cumplido mejor que esto para un hombre? O para cualquier persona. Pero imagínese que tu esposa, tus hijos, tu novia o tu amigo te describa a ti, a otra persona, diciendo, él es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Te imaginas que te describan así? Que Dios nos ayude con eso. En el verso 27, Bernabé llega allí y ve la evidencia de la gracia de Dios en sus vidas. Es una cosa hermosa. Él lo vio y dijo esto: la gracia de Dios en todos lados. If someone was telling someone else, every time you spend time with her or him, you just get the sense of God's grace. Cada vez que tomaba tiempo con esa persona, yo veo la gloria de Dios en ti. Esto es lo que Bernabé estaba mirando, que la gracia de Dios estaba en todos lados. Había algo en ellos que no podían explicarse sin que la gracia de Dios se volviera increíblemente real en ellos. Eran diferentes, habían cambiado, no sabían qué, pero es la gracia de Dios. Se volvió muy real en ellos. Agustino, que es un teológico, supone que lo que vio Bernabé de esta manera. Agustín dice esto, que la gracia de Dios les estaba dando un gozo en él que triunfó sobre el gozo en el pecado, que triunfó sobre su gozo en el pecado. ¿No será verdad esto en nuestras vidas? Que el gozo de Dios crece tanto que el gozo de nuestros pecados se están apagando en la luz de su gloria y su luz y su gloria. No sé si esto se puede mejorar. No sé si esto se puede mejorar por ejemplo, sientes que esto sucede en tu vida. Puedes pensar en alguna de las viejas costumbres, cosas viejas que solían atraerte y darte alegría. Y solo una alegría que nunca duraba.
Barnabas must have seen their joy in their new Bernabé bond with debe each haber other, visto su alegría the passion en for su worshiping nuevo God. vínculo He must have entre seen their ellos. peace Habrá in the visto midst of su the world and pasión their por life's adorar a turmoil. Dios He y may su have seen paz them en medio committing to de putting la off their agitación del sins. mundo y de He la saw the vida. evidence of Su God's grace compromiso de resulting in despojarse his de sus ongoing pecados. process of Vio la changing evidencia de la into gracia de Dios que Christ-likeness. resultó en un And things proceso like continuo sexual de purity cambio and a la forgiveness and semejanza de kindness and Dios. tender Y cosas como hearts, pureza compassion, sexual, perdón, humility, bondad, corazones tiernos, patience, compasión, humildad, bearing each other's paciencia burdens, y considering llevar las others cargas more de los important than themselves. demás. He's seeing all Él ha that. visto todo And I esto. think the way I would describe Y that yo lo is what describiría, Barnabas knows now about the Bernabé gospel of Jesus ahora Christ. sabe sobre el mensaje That de when you put your Jesucristo. faith in him, Cuando pones tu fe en he Él, begins to rule your heart. Él comienza a He dominar was tu seeing corazón. Jesus Él estaba ruling diciendo, Jesús their gobernaba sus corazones It can't be helped. y no se puede evitar. The gospel El Evangelio está changes cambiando our nuestras lives. It vidas, frees us liberándonos from de the la bondage of esclavitud del sinful pensamiento thinking pecaminoso, and de la vida sinful pecaminosa. And no other religion. Ninguna otra hear me, religión hear o me. I think filosofía probably tiene el once poder de a time, hacernos I stop and I mejores. say this to you. Just if you get anything out of what I'm saying today, Si vas a make entender sure algo de lo que estoy diciendo hoy, escucha esto. there is no other religion. No hay otra There is religión no o other filosofía, no hay, There is que no other no hay movement. ningún There movimiento is no other spirituality o una in the world espiritualidad en that el has mundo the power que tiene el to poder make you de better. hacernos mejores. None. Ninguno. There is nothing that has the Nada power que tiene el to poder make you better. de hacerte Oh, mejor. Don't Oh, get me wrong. pero There pueden may be some lograr, things out there that may nos gusta accomplish llamar what we aquí. like to call around here behavioral modification. A veces acá le llaman una pequeña modificación del comportamiento que te ayuda a ser menos malo, menos malo, Power to make you holy. pero no tiene el poder de hacerte mejor. And that's exactly Esto What is es necessary. exactamente lo que está all to diciendo have acá. eternal life with God in heaven. Para tener la vida You see, eterna what en el Jesus cielo. Lo que accomplishes is logra not el Evangelio de transforming Jesús es la behavioral transformación del modification or sin comportamiento. management. What Jesus Lo que accomplishes Jesús is ayuda a behavioral hacer es la transformation transformación. because that's what's needed. Eso es lo que es There are necesario. no behaviors No hay that Jesus comportamientos is que unable or Jesús no unwilling pueda to o no transform, quiera because transformar, His grace is porque not su only able gracia to save us from no es our solo sins, listen to me, suficiente His para grace salvarnos de is nuestro able to save pecado, us from the love of pero our sins. su gracia nos va a salvar del amor que tenemos al pecado. Resides. Allí es donde reside When you start sensing la your transformación. hatred for Cuando your sin, cuando tú comiences a That's a odiar beautiful thing. tu pecado, es una cosa hermosa. that's proof of the power of the Esto gospel of Jesus Christ. Es prueba de que el Evangelio And cambia only los the deseos del gospel of Jesus corazón Christ y has the power to do del that. poder de Jesucristo. We say it all the time around Hablamos here. siempre You've probably así heard y it decimos a acá bunch of muchas times. I'm veces hoping que dice before I go to que heaven, you're gonna memorize this. antes que yo me vaya al cielo, tú te vas a memorizar esta frase que dice, si su gracia Doesn't have the power no to nos change salva del pecado, you, and it probably doesn't have the power to save you either. tampoco. So the gospel, Entonces el no boundaries, no Evangelio borders, because it can change no our minds, it can va change a our cambiar, behaviors. no hay It límites. also can change our heart's también desires. puede cambiar los deseos de nuestro You see, when corazón. our life is being transformed into the likeness of Jesus, Cuando we naturally want to know God more. La frase que él decía es, un evangelio que no tiene el poder de cambiarte, probablemente tampoco tenga el poder de salvarte. I want to know Esa es him la more. frase que el pastor decía. No matter how worldly or out of Y balance que your desires él may dice que be no or may importa have cuán been, no mundanos one's y desires are desequilibrados exempt sean from the nuestros gospel's deseos, power to el realign our evangelio will with his will. cambia los deseos de is what nuestro corazón ultimately con su voluntad. God is moving us towards, that we would find ourselves Para que wanting what he encontremos, wants para more than que what encontremos anyone else deseando lo wants, que Él including desea, ourselves. no lo And so que the otros quieren, desire sino for lo que things Él like quiere. happiness, Y entonces los love, deseos de cosas como felicidad, el amor, el placer, el compañerismo, la paz, la comodidad, el control, la seguridad, el respeto y la justicia. control, respect, and even Y son justice todas las cosas are all maravillosas. wonderful
desires. Son deseos maravillosos. Unfortunately, Pero lamentablemente los buenos deseos se convierten en malos deseos cuando estamos dispuestos a pecar para they conseguirlos. become terrible desires when we're willing to sin Cuando if we estamos don't get dispuestos them. a pecar si no los conseguimos, se vuelven destructivos. Cuanto más los See, really deseamos, wonderful desires más de lo que deseamos become a quickly Dios. destructive when we desire them more than we desire Si los God. deseamos más That's que when lo we que get into deseamos trouble. a Dios. Now look at verses 25 El verso and 26. 25-26 nos dice que Bernabé fue y tomó a Saulo y lo trajo de vuelta a Antioquía para enseñar a los creyentes. Saved a few chapters earlier. He's over in Tarsus somewhere, Él está en Tarsis, a couple of cities over. He En goes las and gets him, ciudades más drags him allá, back él lo in, and trae they spend a a year Antioquía teaching them y durante more todo un año about God estuvieron, and truth. él estuvo enseñando acerca de Dios. And as they did, look at Y a verse medida que estos 24, creyentes more and crecían more en of su them conocimiento come de to Dios, faith in también Christ. aumentaba su hambre de They Dios. keep coming to Jesus. Están volviendo a Jesús. The evangelistic results No of se when we're pierdan los more in love with resultados God. evangelísticos cuando estamos más enamorados de Dios. Y los que no son creyentes son atraídos a eso. Quieren saber más a Dios. Los deseos cambian y la gente dice, ¿qué es lo que está pasando con estos? Están diciendo, yo te conozco. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que está cambiando? No es como eras tú antes. Sí, es verdad, no soy yo, es Dios que me está cambiando. La gente que te conoce dirá así. Los no creyentes están atraídos cuando están viendo a Dios en ti. John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Think about that. Piensen en That's eso. so good. You should write it Tan down. bueno esto, tiene que escribirlo. Like right now. Ahora mismo, escríbalo. Take a picture of it. Tome una foto de esto. Because here's what that means. Esto es lo que significa. It means that the goodness of God shows up in Significa us que la bondad most de Dios when we realize that every se good muestra en desire nosotros that we have cuando can todos los actually be deseos que nosotros fulfilled in our tengamos relationship with pueden Him. ser completos You en get la, me there? en la relación con Dios. What Piper is saying in this Lo que quote el señor Piper está is diciendo that we start to realize que nos that empezamos a dar everything good that cuenta our heart desires que todo can lo que actually nuestro be corazón met and desea fulfilled in our puede relationship with Him llenarlos first. que tienen que llenarlos con el deseo de conocer más a Dios. Y cuando esto sucede, His love starts to su fill amor us, llena, to comienza a overflow. llenar y fluye. And you can't help it. Y no The puede gospel has the evitar que power el, to que fill el- que el us Evangelio with nos va a desire llenar del to know deseo God de more, conocer a and it Dios, spills conocer a Dios over. más. People start Y se va a noticing, derramar saying, "What is por todo that?" el mundo y la gente va a reconocer Psalmist eso, wrote nos like va a this in ver, Psalm 37, va a reconocer "Delight esto en yourself in the nosotros. Lord, Salmo and he will give you the 37:4 desires dice, of your deleítate en el Señor y Él te concederá los probably deseos underlined de somewhere in tu your Bible. corazón. But I can tell you what happens. It happens to me all the time. You read that verse and all you focus Yo on sé is que the second half of the verse. Usted Woo! dice, muchas veces está pensando que toma consideración la segunda parte del verso. Dice, Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Some of you don't. You Algunos de ustedes no. that before I could even tell you you were Algunos no misinterpreting. piensan así. No, that means something better. Esto significa algo mejor. Way better than that. Mejor que What lo this que means eso. is when we delight in the Lord, Eso significa que nos God deleitamos gives en el us Señor His desires. y Él nos va a dar He sus gives us His deseos. desires for our heart. Él nos va a And all dar of a sudden, sus we deseos start para el wanting to corazón. desire to Y love vamos Him a more, querer, to know a desear de Him more, quererlo to y obey conocerlo Him y more, obedecerlo, to enjoy Him more. de disfrutarlo And those más. desires are Y esos being deseos filled by the Holy van a ser Spirit in us. llenos por And el all of Espíritu a Santo en sudden, nosotros. this change, this Y nos va a sanctification that's going on in cambiar our y lives este can't cambio, be esta stopped. santificación que viene en nuestras vidas. The De opposite acuerdo a is true Él. for those who don't believe and don't Pero delight in the Él Lord. pasa lo contrario para los The que no world is creen passing en el away along Señor. with all of its El mundo crazy, pasa mixed junto con up, sus pride-filled deseos
desires, su orgullo, but whoever does the will pero of el God que hace abides la forever. voluntad de Dios permanece para There's siempre. no Esto en desire, 1 there's Juan no passion that Jesus is 2:17. unwilling or incapable No of hay deseos o transforming pasiones into que his Jesús likeness. no quiera o no sea incapaz de And so, you see, transformar when a we su see semejanza. Jesus, Entonces, when we cuando spend time with Jesus, veamos when a we learn from Jesús, Jesus, and we fall pasemos more in tiempo love con with Jesús, Jesus, aprendamos de Jesús change y nos happens. enamoremos de Jesús, la transformación Because the reality ciertamente is this, the sucederá. reality and La truth of realidad de Jesus and his Jesús y su power to poder change para elevar our nuestros affections afectos is beyond description. está más allá Slowly de toda but surely, descripción. our sinful desires get swallowed up. They grow Los deseos strangely dim pecaminosos se van in the a greater desire agotar, se we have van a forgotten. volver muy And it tenues, rarely muy happens oscuros y no all los at vamos a once. ver lentamente. But day by day, Pero we keep seguramente going nuestros in the caminos power of the Holy pecaminosos son Spirit, absorbidos por el mayor deseo que because we tenemos know por that Dios. one day, and Jesus Porque is sabemos going to que un welcome día us into His glory, Jesús nos va a where recibir there en will su be gloria, no donde more el pecado sinful y la desires muerte no and reinan. actions, thoughts. There will be no more No death va a haber más to reign muertes over our hearts and lives. que tengan There will be no reino sobre boundary nuestros between our hearts corazones y and vidas. God's. Y no habrá fronteras And I've been entre asking nuestro this all day corazón today. y I el just de Dios. wonder if you sit here right now and you're Estoy, just tired of estoy sin. empezando a pensar You're tired of the que world's quizás sin. usted está You're tired of cansado the de este crazy mundo, de insanity la that by the insanidad, minute de las seems to cosas be raras que flying están away from pasando God and His y la goodness gente at que se está record escapando pace. de Dios But even more than tired of muy all tan that, rápidamente. I wonder if Pero you're tired quiero, of your own sin. Are me you- pregunto do si you tú estás sense this cansado de feeling tu like propio pecado the hoy. world's getting crazy at Estoy a empezando a pace entender beyond our belief, que mi forma de and it pensar, doesn't- mi it feels like comportamiento y our mis deseos sanctification me isn't vuelven keeping menos up. pecaminosos y más santos. No porque esté trabajando duro Looking at our lives and we're just para thinking, descubrir, sino cómo pecar I'm menos. still Empiezo a dealing comprender with those que thoughts and esto es those resultado de desires and los behaviors, deseos and en by el now, Señor. God, I just, Señor, I feel like I haven't changed. I feel like I'm parecería just que yo stuck. no he I'm just cambiado. in park. I'm just, Estoy what's going on? estacionado And en esto, que no listen, I want to cambié. share a little confession with you. Yo quiero confesarles algo a ustedes. I'm finally starting Estoy to realize pensando something. entender esto en mi forma de I'm pensar, starting to understand that my que thinking, mis comportamientos, my mi behaviors, pensamiento, mis and my deseos desires become less sinful se vuelven and menos more pecaminosos y holy, más not santos, no porque because esté I'm haciendo working hard at un trabajo figuring duro out how to sin para descubrir less. cómo puedo pecar menos. No es así. I'm almost embarrassed to admit this, Hasta tengo vergüenza de admitir esto, but I'm realizing pero me estoy dando cuenta that the change que el that is cambio needed in my es life, in my necesario heart, en mi in my vida y en mi mind, in my corazón, en mi behaviors, cabeza, en mi is mente, not en going to happen mi because I have somehow actitud. figured out No es how porque to yo alguna sin. vez me figure cómo pecar menos. What I've come to understand Estoy is that entendiendo maybe the que happiness quizás la felicidad of holiness, de la santidad o of una transformación of change, del has cambio more to do tiene más que ver con with pasar spending tiempo time with y aprender y learning enamorarse from, de and Jesús. falling in love with Jesus. I think it's right. ¿Es verdad esto? What we're starting to see with these crazy Lo que Gentiles estamos living in a viendo que crazy estos world, gentiles viviendo en un mundo loco, que they ponen start su fe en falling in love. Jesús y ellos and comienzan a learning enamorarse and de growing Jesús, and y spending están time aprendiendo, with. creciendo y And then the Holy pasando Spirit tiempo con Él. Y después el Espíritu does the Santo heavy lifting. hace las cosas, toma of our cargo de la parte más pesada de nuestra santificación. I think that's how it's supposed to be. Así es como tiene que ser. I think that's when you can start to see the grace Así es of cuando God. tú vas a comenzar a ver la gracia de Dios moverse. Exhausting to be a Christian. Es cansador ser un cristiano en este but I wouldn't mundo wanna be anything complicado, else. pero yo no quisiera ser otra Because cosa it's que un the cristiano, only porque es thing la única That cosa makes sense que tiene out of our sentido lives. en And nuestras why we're vidas, here. en un mundo como And este, where we're going.
y por qué estamos when acá this is all y dónde vamos Amen. cuando todo esto se termine. Vamos a bajar, inclinar las cabezas, vamos a orar. I'm not sure what you're thinking, what God's No placed sé on lo your que heart. está Maybe some of pensando you are usted, lo actually que puso en su feeling the weight corazón, of the pero weariness quizás of usted está life, the world, sufriendo por el peso de wanting to este be more like mundo Jesus, y wanting está to be esperando, holy, just quiere ser sensing mejor como Jesús y ser más losing santo y ground. no pecar, pero usted está perdiendo los pasos, And está maybe God just wanted you to hear retrasando y today, quizás Dios le quiere decir, just come to me, ven a mí, all you who are weary. todos los que están And I pray cansados, that maybe venid today a is mí. the Y beginning quizás of just a hoy es fresh el día start, de un comienzo a fresco, fresh wind. de un viento Holy fresco del Spirit's work Espíritu in your Santo life. trabajando en su vida. Maybe today you commit Quizás hoy anew es el día que te spending more comprometas a time pasar más tiempo looking at, learning mirando, from, and loving. adorándolo y amando Jesus. a Jesús. And then let the Holy Spirit Y do the dejas heavy que el lifting. Espíritu Santo haga el resto. Can't wait to see what that accomplishes. No veo la hora de ver qué es lo que va Father in a heaven, suceder thank you. después You de know esto. our thoughts, Padre en el you know cielo, tú conoces nuestros our pensamientos, actions, nuestras you know our acciones, desires before one nuestros of them even come deseos, to pass. todo lo Father, you're antes de que still pasen loving. las You're still cosas. patient. Y todavía tú eres You never paciente forsake us. When we're y nunca nos faithless, you are dejas. faithful. Cuando And no so, tenemos God, we fe, tú cling tienes fe, to that tú nos das wonderful fe truth. You are para a acercarnos mighty, a la verdad. good, everlasting, Tú unfailingly loving God eres un Dios que nunca those falla, who have trusted eterno, in Jesus. para todos Help los us que never to forget that confían today. en In Jesús. his name. Nunca nos vamos a olvidar de esto, en su nombre. Amén. Hey, you might be Usted listening right quizás now and está you are escuchando esto realizing y usted you se need está dando Jesus. cuenta que You've usted been believing necesita a in all kinds Jesús. of whack stuff. Que usted ya estuvo creyendo muchas, It's not está creyendo en helping. muchas You're cosas just as raras. anxious. You're just as confused as you've Y always tú estás been. ansioso, And maybe confundido, Jesus is como saying to más you, que nunca. Y you need to Jesús te está repent of your diciendo a sin, ti, tú believing tienes que everything but Him, perdonar de tus turn your life pecados y over to Him by volver faith, a Él ask Him to forgive y you por and be fe your y Savior, pedir que Él te and then perdone start the y que te wonderful sea su journey of knowing Señor the y happiness of Salvador holiness. con If santidad that's you, y we have some people felicidad up here that que solo would Jesús love puede to dar. help you Si take usted that step precisa of una faith. oración, esta clase de And if oración, you acá hay just need gente en prayer el before you go home, that escenario would y be pueden awesome as venir a well. If you're facing esas a tough personas week, y ellos van a orar we'd love to pray contigo. O with si you tienes before you leave una the room. That'd semana be muy wonderful. brava por I hope you'll delante, let us know that. podemos también orar por ti. Okay, bring your Ven Bibles la back próxima next vez Sunday. We will be in y Acts vamos a chapter estar 12. See you then. en Hechos capítulo 12. Los veo luego.